ustedes, compartiendo la palabra, la vida, ¿no? En estos breves minutos. Sí, agradecida a Lirio por la invitación, ¿no? A ser parte de este tejido que ustedes van a ir entrelazando durante este tiempo de formación. Sí, entonces, consultarte, Joaquín, ¿me es posible compartir la pantalla? Sí, deme un segundo mientras la hago con anfitrión, así que por mientras voy hablando y les voy a dar la posibilidad de... Sí, sí, gracias. Bien, entonces mi compartir de hoy va a ir un poco en esa ruta, ¿no? De cómo vamos generando unos procesos de vinculación o de sentido, ¿no? De fuerza, diría yo, ¿no? De vinculación con la fuerza de la que somos parte, que es justamente la tierra, el cosmos. En el contexto andino le llamamos la Pacha, ¿no? Y en muchos otros pueblos también tiene diversos otros modos de nombrarse, ¿no? Entonces, esto es muy importante también a destacar, ¿no? Los otros nombramientos que hacen los pueblos a partir de sus lenguas propias, ¿sí? Y lo que me pedían un poco es como mirar, ¿no? Este sentido, ¿no? De lo sagrado, pero concibiendo también la noción de lo sagrado como desde un sentido muy plural, ¿no? Porque para muchos de nuestros pueblos lo sagrado no tiene esa connotación, ¿no? Que se diferencia un poco de este sentido de lo profano, ¿no? Entonces, a veces siempre desde un sentido dualista se tiende como a diferenciar, ¿no? O a separar las realidades como sagradas y profanas. En cambio, para nuestros pueblos hay todo un sentido de vida, ¿no? Integral y por lo tanto, pues lo sagrado tiene otra noción u otra connotación, ¿no? Y en este mes, ¿no? Que estamos como conmemorando de manera mucho más vinculada, ¿no? A la Pachamama, ¿no? Porque incluso a partir del 1 de agosto, pues ahora, ¿no? Decimos es el día de la Pachamama. Sin embargo, para muchos de nuestros pueblos en los Andes es todo el mes de agosto, ¿no? Y es un mes muy de mucha, de mucho sentido, ¿no? De vínculo con la tierra, ¿no? Porque según el calendario agrario, ¿no? Hacemos, ¿no? Como procesos muy dinámicos, cíclicos, ¿no? Y el mes de agosto, pues, es como este mes de intermedio, diríamos, ¿no? Que nos invita a cerrar este ciclo del invierno para prepararnos, ¿no? Al ciclo para recibir la primavera, ¿sí? Y en el mes de agosto, ¿no? En todo este mes, ¿no? En diversos pueblos, en los diversos pueblos andinos, ofrecemos nuestras ofrendas, ¿no? O nuestras ofrendas de agradecimiento a la Pachamama, ¿no? Por su protección, por su cuidado, por la fuerza, ¿no? Que nos ofrece, ¿sí? Entonces, y estas ritualidades o esas ofrendas también, pues, se las dedican de maneras muy diversas, ¿no? No hay un solo modo de presentar nuestras ofrendas, ¿sí? Y más bien, como dicen las abuelas y los abuelos, ¿no? Va a suponer mucho, ¿no? El sentido que le podamos dar desde nuestro corazón, ¿no? En esta ofrenda que queremos ofrecerle en gratitud, ¿no? A la Pachamama, ¿sí? Y lo otro también, ¿no? Es muy importante, ¿no? Considerar esto del sentido profundo que tiene la Pachamama, ¿no? Entonces, por lo general lo traducimos como Madre Tierra. Sin embargo, eh, mm, Pacha tiene toda una fuerza, ¿no? Una fuerza de sentidos muy profundos, ¿no? Que podríamos como hacer una mayor abordaje, ¿no? A partir del estudio semiótico, ¿no? De la palabra y de la fuerza que tiene, ¿no?
Sin embargo, lo que yo quiero rescatar un poco es cómo este sentido, ¿no? De conexión con la Pacha, que es la fuerza vital del cosmos, ¿no? Se comprende desde la visión holística de la vida, ¿no? Entonces, para muchos de nuestros pueblos vinculados aún con la sabiduría ancestral, la vida no se ve por partes, como decía anteriormente, ¿no? Sino que hay una relación entre las diversas comunidades de vida. Sí, y estas diversas comunidades de vida son pues estas comunidades de seres, ¿no? De aves, de peces, de árboles, ¿no? De montañas, de lagunas, ¿sí? En su relación con la comunidad de personas, ¿no? Entonces las personas también, ¿no? Formamos una comunidad que se interrelaciona con estas diversas comunidades, ¿sí? Y también, ¿no? En esta visión holística, las fuerzas vitales o seres de respeto o espíritus protectores, protectoras o espíritus guías también están interrelacionados, ¿no? En esta gran red, ¿no? De vida interrelacionada. Entonces, como verán, hay un sentido, ¿no? Holístico, integral de la vida donde las realidades no se separan, ¿no? Entonces, a esto, pues, desde algunos estudios, ¿no? Antropológicos, sobre todo, han planteado esta noción de la ontología relacional, ¿no? Que de algún modo tiene que ver, ¿no? Con este ser persona en relación con todas las formas de vida, ¿no? Entonces la relación no solo se limita, ¿no? A la relación o al vínculo personal, ¿no? Sino más, sino al sentido de las relaciones con todas las formas de vida, ¿sí? Y bueno, y también vemos, ¿no? Que desde este sentido de la ontología relacional no se puede concebir una vida sin relaciones, ¿no? Y de ahí la importancia o la necesidad de la configuración en la organización de los pueblos de lo comunal, ¿no? Entonces, y en lo comunal hay toda una serie también de relaciones, interacciones de reciprocidad, ¿no? Entre las diversas formas de vida. Y esta ontología relacional también se diferencia, ¿no? De una ontología que se ha construido también desde las perspectivas más coloniales que presentan de algún modo, ¿no? Esta noción de superioridad e inferioridad, ¿no? Desde esa perspectiva ontológica. Y lo otro también es mirar, ¿no? Este sentido de la antropología de la vida, ¿no? Que no se limita solo a la vida humana, ¿no? Sino que vemos, ¿no? Que la vida, pues, como un gran tejido, ¿no? De relaciones. Y a esto, pues, en algunos espacios también se le llama el pluriverso, ¿no? Reconocemos así en esa gran diversidad de vida, ¿no? Donde nosotras y nosotros como comunidad humana, pues somos un hilo, ¿no? No somos el centro, ¿no? Sino que fluimos, ¿no? Como un hilo, una hebra más dentro de este tejido, ¿sí? Y eso nos lleva también a mirar esta noción de lo plural, de lo sagrado, ¿no? Entonces, eh, esto también es muy importante considerar, ¿no? Que esto que podemos llamar como lo sagrado, que está asignada como esa fuerza a las fuerzas vitales, ¿no? Que habitan en la tierra, en el agua, en las montañas, en el bosque, ¿no? Entonces, este sentido plural, ¿no? De relación que tenemos, no con una fuerza, sino con fuerzas vitales, ¿no? Con seres de respeto, con espíritus guías, ¿no? Que están presentes y que nos ayudan en este caminar, ¿no? En este tránsito por el cosmos, ¿sí? Y también pues esta relación con esta noción plural de lo sagrado también nos lleva a reconocer la vida que se entreteje así, ¿no? De manera plural. Y eso lo podemos ver también, ¿no? En la tradición del pueblo maya, en el escrito del Popol Vuh, ¿no? Que así como mucho más explícito se plantea estas fuerzas vitales, ¿no? Que hacen posible que la vida se genere y se entreteja, ¿no? De la misma manera también podemos ver, ¿no? En otros pueblos, por ejemplo, aquí retomo la memoria que nos ofrece Jocabet Solano, ¿no? Desde el pueblo Guna de Panamá, y donde ella rescata, ¿no? Esta relación de las abuelas y los abuelos y su vínculo con la madre mar o la abuela mar y la madre tierra, ¿no?
Entonces lo voy a leer para que hagamos como esa aproximación. Dice, nuestras abuelas y abuelos quedaron en silencio al escucharlas y meditaron sobre la sabiduría de Mu Billy, de la abuela Mar. Aprendieron a cantar, a danzar y a cosmovivir con la abuela Mar y la madre tierra. Ellas les enseñaron que nosotros, los gunadules, somos uno con ella. Así como el bebé está unido con el cordón umbilical en el vientre de la mamá, y se entonó el canto de la vida en armonía, que somos parte de ellas. La abuela mar y la madre tierra son nuestras ancestras más antiguas. Así crecimos. Cuando las conocimos éramos unos niños y luego las abuelas y los abuelos crecieron y se hicieron hombres y mujeres que aman y cuidan en una relación de armonía con la abuela mar y la madre tierra. Entonces aquí vemos, ¿no?, esta relación también como de profundidad ancestral, de reconocer a la mar como la abuela, ¿no?, y a la tierra como la madre tierra. Y tiene que ver justamente con las cosmogonías que tenemos como pueblos ancestrales, ¿no? Y esto se comprende a partir, ¿no?, de cómo los pueblos entretejemos nuestras sabidurías en relación a nuestras espiritualidades, ¿sí? Y por eso es que vemos, ¿no?, que hay un nivel de correspondencia, ¿no?, con la tierra o el cosmos, ¿no?, que se entreteje, ¿no?, desde adentro, diríamos, no fuera ni encima, sino que hay como una conexión, ¿no?, con esta memoria de la ancestralidad cósmica. Sí que es muy importante para muchos de los pueblos, ¿no? Y esto nos ubica también, ¿no?, en otras formas de concebir el tiempo, no lineal, sino más bien de manera cíclica, no cíclica y dinámica, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no?, como pueblos, pues, vemos que nos entretejemos, ¿sí? Y a esto también, ¿no?, tenemos que rescatar, ¿no?, el sentido de los principios relacionales, ¿no?, que los pueblos tenemos desde nuestra visión mucho más cosmogónica y que es que todo tiene vida, todo tiene su tiempo y espacio, la importancia de las relaciones de correspondencia y reciprocidad, ¿no?, que generan justamente el sentido de la crianza mutua de la vida y todo estos principios que nos llevan también, ¿no?, a restablecer el sentido del equilibrio y la armonía, ¿no? Va a ser muy importante, prácticamente es como una orientación, ¿no?, fundamental. Y desde ahí vemos, ¿no?, cómo también como pueblos, ¿no?, vamos haciendo este cuidado y defensa del territorio y la tierra, ¿no? Desde ese sentido de lo integral, como vemos reflejado también, ¿no?, en la memoria de Berta Cáceres, ¿no?, de cómo ella, pues, ¿no?, también vivió esos niveles de correspondencia, ¿no?, con los ríos, ¿no?, con el río. En estos espacios de cuidado, de defensa de la tierra, del territorio, también es importante considerar el sentido de la espiritualidad de los pueblos, ¿no? Porque justamente esa es la fuerza que nos lleva, ¿no?, a poder cuidar la vida y dignificarla, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y Berta Cáceres creo que nos dejó un gran legado en ese sentido, ¿no? Y por eso es que en muchos pueblos la consideramos eso como una semilla, ¿no? Una semilla que sigue brotando desde la memoria y nos acompaña también en el cuidado de los territorios y la vida en ella, ¿no? Entonces, de esa misma manera vamos a ver, ¿no?, cómo se establecen estas relaciones recíprocas de correspondencia con el cosmos, ¿sí? Y más en estos contextos también, ¿no?, en que asumimos como contextos de guerra contra la vida, ¿no?, en la Pacha, y que se sostiene en el mito del desarrollo infinito y en la noción sacrificial de todas las formas de vida, ¿no? Entonces esto lo vemos, ¿no?, dentro de las políticas, incluso de nuestras naciones, ¿sí? Y cómo desde ese sentido de vida también se presenta el extractivismo y consumo como modos de vida, ¿no? Y como que tendemos a esa forma de vida, ¿no? Y que de algún modo pues nos lleva al desvínculo, ¿no?,
en nuestra relación con la madre tierra o el cosmos, ¿sí? Entonces, en ese sentido va a ser muy importante también cuestionar, ¿no es cierto? Cuestionar de qué se produce, cómo se produce, para qué se produce y para quién se produce, ¿no? Entonces, el momento de hacer esa relación de correspondencia también con la tierra, ¿sí? Y en ese sentido también estas percepciones que tenemos, ¿no? En nuestra relación con la vida también nos invita y nos llama, ¿no? A desafiarnos en los ámbitos un poco más eclesiales, ¿no? A desaprender la espiritualidad dualista, ¿no? Esto que decía al inicio, de separar la vida entre sagrado, profano, lo bueno, lo malo, cielo, tierra, ¿no? Entonces, es una herencia muy fuerte, ¿no? De separar la vida, ¿no? Sino más bien cómo desaprendemos, ¿no? A ver y asumimos el aprendizaje de vernos de maneras integradas, ¿sí? Y esto también nos lleva a cuestionar las formas en las que se establece o se teje, diría, ¿no? La teología, no mucho más desde el ámbito de la razón. Sí, y cómo realmente estamos como desafiados, desafiadas a hacer una teología mucho más corazonante o mucho más sentipensante, ¿no? Entonces, no tanto en este nivel de lo racional, sino más bien, ¿no? En un proceso mucho más de dinámicas integrales, ¿no? Que nos ayudaría también a hacer como una mayor conexión con la fuerza que habita en el cosmos, ¿no? Y todas sus relaciones y desde ahí también comprender, ¿no? Estos diversos modos de asumir lo sagrado, ¿sí? Y esto nos lleva también a deconstruir, ¿no? Estas nociones andro o antropocéntricas, ¿no? Que desarraigan de la tierra y de la relación armónica con las y los diversos seres, ¿no? Entonces, ¿cómo desaprendemos, ¿no? A salir de esos centros, ¿sí? Para tejer unas teologías o teologías impregnadas del buen vivir, ¿no? Generadoras de vínculos con la Pacha, porque somos parte de ella, ¿no? Somos Pacha, somos tiempo, somos espacio, somos tierra. Entonces, bueno, yo dejo ahí la palabra para que después podamos seguir dialogando en el momento de los intercambios. Sí, muchas Muchísimo. gracias. Siempre en la patria grande, independientemente. Un placer sumarme el día de hoy con ustedes. Encantado de escuchar a Sofía. Realmente una reflexión profunda en el entendimiento de ese pluriverso. Nos dejas mucho aprendizaje el día de hoy, Sofía. Gracias por compartirlo. Agradecer a Lirio y el resto del comité por invitarme a este espacio y proceder rápidamente a compartir con ustedes algunos slides que he preparado. Siento que la discusión del día de hoy se da en un momento único, donde la región recibe el diálogo global sobre la protección de la biodiversidad en Colombia en el mes de octubre y donde el rol de los pueblos indígenas debe ser central en la toma de decisión. Y desde ahí voy a hacer una aproximación a la construcción de la paz, cómo conducirnos a la construcción de la paz. Haré una revisión muy breve del marco global de lo que es la biodiversidad y aterrizaré algunas reflexiones para el diálogo de los próximos días que ustedes van a mantener. Con esa breve introducción, si me permites compartir la pantalla, agradezco y procedo con mis slides. Sí, lo hago enseguida. Ok, perfecto. Listo. Vamos adelante. Perfecto, entonces confirmo que pueden ver la pantalla. Trataré de hacer una aproximación a entender la conferencia de las partes de biodiversidad y qué significa este marco global que se alcanzó ya en el 2022, cómo se relaciona con nuestras discusiones en la construcción del cuidado de la casa común y sobre todo del reconocimiento de esa conversión ecológica interior que el Papa Francisco nos invita a hacer para mantenernos en armonía con nosotros mismos, con los demás y con nuestra casa común, que al final del día es algo que compartimos cada vez más y que hemos aprendido digamos, de nuestros pueblos originarios. Como les comenté, aterrizaré en 3 áreas de contenido muy gruesas. Hoy solo tenemos 15 minutos, así que voy a tratar de ser muy puntual, encantado de profundizarlo a posteriori.
Trataremos de acercarnos a la ecología integral desde la concepción de lo que sucede con las múltiples crisis y las interdependencias que se ocasionan justamente por esta desconexión de lo que realmente es importante, que nos invitaba a pensar Sofía, y el respeto a la madre tierra. Dos, entender el marco de la paz con la naturaleza y cómo aproximarnos desde algunas de las más recientes enseñanzas del Papa Francisco, sobre todo a mi querida Amazonía. Y tercero, algunas reflexiones de estas discusiones que las vemos resaltadas en cada uno de los países de la región, pero que aún necesitan todavía focalizarse tal vez más en grado de atención y particularidad para asegurar no solo que existe una participación efectiva de los pueblos originarios en la toma de decisión, sino que la misma se institucionalice, como nos pide el Papa Francisco, además, a través de mecanismos que permitan monitorear, verificar y sancionar los que incumplen los acuerdos globales, sin los cuales estas discusiones tienden a ser muy vanas. Voy a compartirles cada uno de estos temas desde mi experiencia como exministro, hacedor de políticas, investigador y sobre todo tal vez un comprometido con Laudato Si y sus postulados. Primero, crisis ecológica. Tal como nos acaba de decir Sofía, esa desconexión nos lleva a una crisis sistémica, ¿no? Desde una lógica de multidimensional, cada una de nuestras interacciones económicas, sociales, de comercio o lo demás, cuando perdemos el sentido de lo importante y de lo valioso, o cuando nos encaminamos en esa lógica del descarte, nos alejan más de un punto de balance que nos permita no solo lograr una armonía con la madre tierra, sino, diría yo, además, asegurar también la sostenibilidad de nuestras futuras generaciones. Esto demuestra, como nos dice el Papa Francisco, una total interdependencia. No hay nada que está desconectado del otro. Nuestras acciones tienen consecuencia y por tanto es la conversión del individuo la única que puede corregir. Primero, tomar una conciencia y tener un llamado a la acción para cambiar esa situación que nos afecta. La omisión, la inacción resulta no solo de un desconocimiento, de una falta de sensibilidad, sino que puede también ser una decisión propia del individuo, lo cual no nos conduce al cambio que buscamos. Desde esta lógica, para que ustedes tengan una concepción mucho más concreta, esos motores de degradación, el resultado de nuestras acciones y decisiones, porque no suceden porque sí, son el resultado de la acción antropocéntrica, es decir, la decisión del ser humano en su forma de organización social. ¿Cuáles son esos motores de degradación? 1, pérdida de hábitat. 2, sobreexplotación de las especies. 3, especies invasoras. 4, contaminación. Y el quinto es el cambio climático, que si bien resulta de una acción previa antropocéntrica, al configurarse con las demás, desencadena otros eventos extremos que sin duda empeora la condición. Y entre todas estas situaciones, pese a que nosotros no somos causantes del problema climático, ni en el pasado ni en el presente, sí somos de los más afectados. Afecta a nuestras principales fuentes de agua, afecta a nuestros principales pueblos y los vuelve vulnerables en la Amazonía, en el altiplano, en la costa. Y sobre eso, la región, además de la acción humana combinada con cambio climático, hoy en día es la región en el mundo que pierde su biodiversidad de la manera más acelerada. Al 2022, cuando la WWF, una organización internacional sin fines de lucro, publica este informe del índice de planeta vivo, en la región perdíamos la biodiversidad a una tasa del 94%. Esto debe hacernos realmente aterrizar en el resultado de nuestras acciones, que pasa por todos, ¿no? Pasa por la organización política, la determinación de la inversión fiscal, la educación, pero también de nuestras interacciones. Adicionalmente, por supuesto, cuando nosotros exacerbamos la condición del cambio climático, vemos un rostro humano. Yo quisiera destacar con ustedes principalmente desde los ojos de la migración lo que este rostro humano de la crisis asocia. Primer momento, escasez del agua, ¿no? Más de uno de nosotros en nuestras comunidades hemos visto no solo cambiar los patrones de lluvia, cuando llueve y cuando no es distinto. Y cuando llueve, a veces llueve de más o a veces llueve de menos. Escuchamos a lo lejos que tendremos situaciones de restricción de acceso a energía, pero el efecto inmediato es que afecta nuestras cosechas, las temporadas de las mismas y la calidad y la cantidad de las mismas, a un punto posible de, además de forzar migraciones temporales o permanentes,
de donde estamos arraigados y donde, como nos decía Sofía, tenemos una perfecta conexión con nuestro mundo alrededor. Lo segundo, el deterioro de los recursos naturales, más allá del cambio climático, insisto, por el resultado de nuestras acciones, ¿no? Porque uso pesticidas en mi sistema de producción, porque me baño mucho tiempo con el agua, o porque no tomo un transporte público común, sino que prefiero ir en el mismo, digamos, individual. Ese deterioro desplaza comunidades y particularmente tiene un efecto en mujeres que viven en ellas, modificando drásticamente las actividades productivas, la salud, el bienestar y la calidad de vida. Esto lo he tomado de unos reportes publicados solo para hacer énfasis en lo que resulta de esa independencia de las múltiples crisis y del uso y las decisiones que estamos dando a los recursos naturales, o bien el abuso que tenemos sobre lo que la madre tierra nos da. Y desde aquí quiero avanzar a que entendamos que si tratamos de verlo esto con pueblos originarios y a través de los pueblos originarios y vocalizado y verbalizado por los pueblos originarios, nosotros debemos reconocer que somos una sociedad en deuda. Y además de estar en deuda, principalmente con estos grupos humanos, estamos endeudados, ¿no? Los pueblos originarios continúan siendo los segmentos más marginados de la población. En el mundo, alrededor del 15% vive en extrema pobreza. Existe una falta de inversión para poder romper la trampa de la pobreza. Para darles un ejemplo, entre 2011 y 2020 solo el 1% de la asistencia oficial de desarrollo llegó destinada a estos temas para cambio climático y menos del 5% se destinó además a fortalecer la tenencia de la tierra y la gestión forestal. Seguimos teniendo sed de agua, como la teníamos en los 80 cuando no llegaban los acueductos y cuando no teníamos acceso al agua potable. Pero la sed del agua ahora se transforma además en una sed de tener la propiedad sobre la gestión de nuestros recursos o que se respeten nuestros derechos ancestrales sobre las mismas. Y de esto, además, los países, la gobernanza que pudiese gestionar la solución de estos problemas, hoy en día tiene unos niveles de deuda que sobrepasan el 60%. Entonces, pensar que desde nuestros propios gobiernos va a venir una solución para nuestras necesidades y corregir la deuda histórica es poco probable. Adicional a esto, existe un bajo porcentaje de tenencia y gestión forestal, como les decía yo, y solo el 17% está en los pueblos originarios. Pese a ello, nuestros pueblos originarios gestionan casi el 70% de los bosques del mundo, pero no tienes la tenencia y no tienes la capacidad de usarla como un colateral para avanzar y muchas veces tus derechos son soslayados al convertirse también en tierras de uso público. Esa exclusión sistemática de la gobernanza se ve reflejada también en la exclusión en el sistema de toma de decisiones y particularmente en la participación de las mujeres en las estructuras de las tomas de decisiones. Esto hace un llamado urgente a tener un enfoque innovador y ojalá sea un llamado específico para el gobierno de Colombia en su calidad de presidencia de la Conferencia de las Partes para sistemáticamente corregir el problema. Y el primer paso es darle un sillón en la mesa de decisiones a los representantes de los pueblos originarios, no a nivel de país, que eso debe darse, pero también a nivel internacional, donde siguen siendo simplemente un espacio de consulta, pero no un espacio de decisión. Y esto se refleja, digamos, de manera sistemática también en un conjunto de compromisos vacíos que particularmente no se cumplen porque no existen recursos. Solo el ejemplo del cambio climático, ustedes lo tienen en estas gráficas. Miren los vacíos. Los cuadros pequeñitos indican lo que recibimos y los cuadros largos indican lo que necesitamos para solventar las necesidades de adaptación, de mitigación y de gestión de la naturaleza en armonía con la misma. Que pese a ello, si ustedes ven los valores, lo total que se necesita para la biodiversidad, por ejemplo, son casi 1.000 millones de dólares, ¿sí? 1.000 billones de dólares que dice en inglés. Eso en términos de lo que se gasta en guerra, de lo que se gasta en el sistema financiero o lo que se gastó para solventar el sistema financiero internacional es nada. Me quedan 5 minutos y en estos 5 minutos quiero decirles a ustedes algunos mensajes. Lo primero, para construir esa paz, primero reconocer el problema, reconocer la característica de interdependencia, ¿no? ¿Cómo avanzamos de esta situación? ¿Cómo el Papa Francisco nos aconseja tener presente algunos elementos? Primero es hacer. No es suficiente hacer lo que estoy haciendo yo hoy con ustedes, ¿sí? Es importante, hay que tener conciencia y hay que tener la sensibilidad.
pero hay que pasar a hacer para construir la paz. Lo segundo debe ser permanente, todos los días, abocarnos en un apostolado particular, identificar dónde nuestras destrezas pueden ser suficientes, necesarias y pueden conducir un cambio. Tercero, debemos garantizar que sea inclusiva. E insisto, inclusiva no solo quiere decir que te escucho, inclusiva quiere decir que además te empodero y te doy garantías bajo la ley para que tú puedas tomar decisiones que te gobiernen y te autodeterminen. Cuarto, debe ser artesanal. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que comenzar dentro de casa, tiene que comenzar dentro de nuestras propias comunidades, escuchándonos nuestros conocimientos, nuestras formas de hacer, nuestra forma de respetarnos, y desde ahí caminar a nivel nacional y a nivel de sociedad. Y finalmente, hay que actuar con valentía. El Papa Francisco nos cuestiona permanentemente que solo reconocer y ser sensibles no nos sirve. La reconversión ecológica comienza en el ser humano y debe pasar por un acto de valentía, de denuncia, de transformación y digamos, de mantenernos. Y tiene una hoja de ruta. Comienza con corregir, después nos invita a actuar, pasamos a cambiar, un diálogo, y ese diálogo construir una colección de agenda de mínimos que nos permite tener un nuevo pacto social, no solo nacional, insisto, para un tema como el de la biodiversidad, y de un ciclo de interdependencia sistémica como el que vivimos y de crisis, esto atraviesa lo internacional y atraviesa también la lógica de cómo negociamos entre gobiernos y entre nosotros mismos nos seguimos engañando porque no podemos cumplir. Y el resultado esperado es un planteo ecosocial, como nos dicen los objetivos del Laudato Si, integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, ¿no? Para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Y en el reciente llamado de Querida Amazonía hace un énfasis particular en los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, donde la voz debe ser escuchada con dignidad. Con dignidad. Eso significa tener un puesto en la mesa y tomar decisiones. Con dignidad, porque nos reconocemos como iguales y porque nos reconocemos además el esfuerzo que se realiza como custodio de la tierra. Brevemente, sobre la conferencia de las partes que se va a dar en Colombia, ¿qué es esto? Tres cosas. Primero, existe un convenio, que es un tratado que debería ser jurídicamente vinculante, es decir, que si no se cumple, se sanciona. Lastimosamente no existen los mecanismos de sanción. ¿Cuándo comenzó? En el 92, cuando tuvimos además la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. ¿Qué es lo que busca este instrumento? Conservar la diversidad biológica, hacer un uso de los recursos, pero sobre todo permitir la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven del uso de la biodiversidad, pero también de sus recursos genéticos. Tuve el placer de negociar el protocolo de Nagoya en mis épocas de ministro y logramos incorporar algunos elementos fundamentales en sintonía con la consulta previa, libre e informada y otros elementos que los pueblos indígenas han luchado desde hace mucho tiempo. Resumo esto para decirles que lo que se negocia este año en Cali es justamente un marco global para acción en la biodiversidad, que no es otra cosa que un conjunto de metas que se adoptó en el 2022, pero no es nuevo, ¿eh? En lo que quiero invitarlos a pensar es que se han adoptado ya 3 marcos de estos. Uno primero en la década del 2000, otro en la época hasta el 2020, y si bien avanza, no se termina de asentar. Las principales novedades que reconozco como avances es que el marco global para la biodiversidad incorpora la meta 22, donde está la participación en toma de decisión de los pueblos originarios, y es uno de los 4 objetivos principales del marco, ¿no? Así que yo creo que esto se debe tomar. Cuando hacemos un balance, insisto, en estos 3 marcos adoptados en las últimas 3 décadas, siguen siendo cascarones vacíos, les digo yo, donde la movilización de recursos no se implementa. Y si se implementa a través de los organismos de Naciones Unidas, a través de consultores internacionales, y en el momento que esto llega a nuestras comunidades, llega reducido en un 60% y además llega condicionado a lo que se necesita según los ojos y las vistas de estas organizaciones, no necesariamente construido en agendas de participación. No solo necesitamos un lugar para tomar decisiones a nivel global, sino en su implementación. Dejo con ustedes algunas otras diapositivas que les invita a pensar que sí se ha logrado avances, pero que esos avances no les han sido otorgados, han sido luchados, han sido obtenidos por los movimientos indígenas, y eso hay que reconocerlo porque además, siendo esta reunión en la región, es lo que nos debe invitar a hacer en un marco de construcción de paz, ¿no? Pero para lograr esa paz y hacer una paz justa y una paz duradera, como nos invita el Papa Francisco, tenemos que corregir esa marginalidad
esa economía del descarte que y ha iniciado además por la deuda histórica que tenemos con los pueblos, invitarlos a actuar a partir de estos conceptos, influenciar, participar e insisto, un mensaje fuerte desde la exhortación apostólica sinodal que tenemos de estar en salida, de por favor no dejen que otros sean los protagonistas del cambio, sino que ustedes mismos deben serlo. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a iniciar con el espacio que le quiero agradecer a los organizadores, me han brindado para conversar. A mí me pidieron que conversáramos en este marco sobre paz con Dios Creador, paz con toda la creación. Todo un desafío hablar de la paz, porque lo primero que viene a nuestra memoria y a nuestra cabeza cuando decimos la palabra paz es justamente la ausencia de violencias y de guerras. Frecuentemente pensamos en eso y entonces pienso yo que hay que hacer un proceso de, diría como buen sociólogo, ¿no? De resocialización de ciertos contenidos, porque ciertamente la paz incluye esa dimensión de ausencia de violencias y de guerras, pero desde el pensamiento bíblico judeocristiano no se agota en ello. Y entonces, por allí, ¿verdad? Pensar un poco la paz y en una de las acepciones del Antiguo Testamento, la paz tiene que ver con ese sentido de plenitud, de estar completo. Así aparece en el libro de Job, por ejemplo, ese libro sapiencial en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el sentido de plenitud, de estar completo, de estar entero, ciertamente como señalaban los dos hermanos anteriores, el estilo de vida en sociedad, en esta sociedad global, es un estilo que nos está robando ese sentido de plenitud, de estar completos y más bien muchas veces nos sentimos como partidos, como divididos. Una segunda acepción de la paz, ¿verdad? Es que pues sí incluye la ausencia de violencias y de hechos violentos y de guerras que nos dañan. Pero también en la Biblia aparece la paz como el bienestar de la existencia cotidiana. Necesariamente quisiera que pensáramos la paz en las dos dimensiones que están a los lados, plenitud, bienestar de la existencia cotidiana, que no solo supone la existencia material, sino también la dimensión espiritual, y aquí habrá que pensar en toda la dimensión de la persona humana, las dimensiones de la persona humana, lo emocional, lo psicológico, lo espiritual, lo físico y lo social, puesto que la doctrina social de la Iglesia sostiene que el ser humano, en sintonía con los relatos de la creación del Génesis, es un ser relacional, diríamos un ser social que sabe establecer vínculos. Desde mi punto de vista y tomando algunos datos de los que se nos compartía ahora, sobre todo por Daniel y luego por la hermana, pues esa relacionalidad del ser humano en la que se ha trastocado, ha cambiado, haciendo una lectura teológica por distintas razones. Y pues esa dimensión relacional está también en la concepción de la paz, que como un estilo de relacionarnos y ese estilo debe ser armonioso. En esa relacionalidad yo quisiera insistir en un detalle porque cuando hablamos de la sociedad, y más ahora, ¿verdad? Que gustamos decir la sociedad global, normalmente la pensamos así en abstracto y se nos olvida que esa sociedad así en abstracto tiene las manifestaciones que ella produce porque es producto de las maneras, de las formas de interactuar y de relacionarnos que tenemos los seres humanos. Siguiendo un poco a un sociólogo norteamericano, Charles Mills, habrá que reconocer que la sociedad en la que vivimos es como está sucediendo hoy, es tal cual porque por nuestra acción y diríamos en nuestro ambiente cristiano católico, por nuestra omisión, hemos permitido, hemos hecho que tome las formas que tiene nosotros, los individuos que la conformamos y que nos relacionamos de maneras muy particulares. No podemos olvidar, ¿verdad?, que el Dios creador es el Dios de la paz, el Dios que da la paz, el Dios que es el fundamento de esa paz que supone plenitud, bienestar de la existencia cotidiana, relacionalidad armoniosa y ausencia de guerras y violencias porque se vive la justicia en la participación de la vida de Dios que se nos comunica. Y por allí, ¿verdad? Una primera aproximación a qué es la paz.
Esa paz, ¿verdad? Nosotros la encontramos expresada en la experiencia de la relacionalidad de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde el punto de vista cristiano católico, pues la Trinidad es una comunidad de personas que se desborda en su ser comunitario, creándonos a nosotros. Somos parte de la creación, no olvidemos eso, ¿verdad? Lo que pasa es que por influjo de distintas filosofías y sobre todo del antropocentrismo moderno, cosa que el Papa Francisco denuncia en Laudato Si, nosotros nos hemos encargado de convertirnos en el centro de todo y hemos desplazado en la relacionalidad incluso la relación con Dios. Pero entonces hay una relacionalidad con Dios, ¿verdad? Una relacionalidad con nosotros mismos, con los otros humanos y con toda la creación. Sin olvidar, ¿verdad? Que esa relacionalidad en el relato del Génesis nos va planteando, en Génesis 1 al 24, nos va planteando cómo esa relacionalidad está colmada de plenitud de vida al punto que cuando Dios crea todo y lo ve que es muy bueno. Y entonces esa relacionalidad armoniosa, original del proyecto de Dios, pues ustedes y yo haciendo una lectura teológica sabemos que se vio trastocada, dañada por la experiencia del pecado. La experiencia del pecado que profundiza la ruptura con Dios. Dios que se acerca a Adán y le pregunta, Adán, ¿dónde estás, verdad? Y es que tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y luego, ¿quién te dijo que estabas desnudo? La mujer que me diste, se rompe la relacionalidad entre hombre y mujer, entre seres humanos. Y después la mujer dice, la serpiente me engañó, se rompe la relacionalidad de ese proyecto armonioso con Dios y de Dios en nosotros. Entonces, esa ruptura de relacionalidad armoniosa, que es una forma de vivir en paz, genera, ¿verdad?, en nuestra vida cotidiana la concepción de la vida humana como unidimensional, eh, muchas veces orientada solo a la búsqueda de la recompensa material, una manera de relacionarnos desde la desvinculación y el descuido con nosotros y con toda la obra creada, con las culturas del descarte y del desecho, que ya citaba Daniel, ¿verdad? No me voy a quedar allí, creyendo que todo se puede resolver con soluciones meramente técnicas y con un trabajo que hoy yo me cuestiono si la dimensión del trabajo humano es realmente transformador de la existencia humana en perspectiva positiva o si nos está restando vida, cosa que genera un antagonismo, ¿verdad? No solo entre los humanos, sino con toda la creación. Y entonces las relaciones armoniosas se convierten en relaciones conflictivas donde explotamos toda la creación, donde dañamos la casa común, nos dañamos a nosotros mismos y dañamos a la madre tierra en nuestra manera de relacionarnos, de establecer los vínculos y de apropiarnos de los bienes que Dios ha creado para el disfrute de todos. El principio del destino universal de los bienes de la doctrina social de la Iglesia, pues tiene que ver necesariamente con una cuestión de justicia que nosotros muchas veces hemos olvidado. Y entonces de ese estilo antagonista, conflictivo, que rompe las relaciones armoniosas, se nos hace una invitación, ¿verdad? A conocer y a reconocer que la paz en Jesucristo es un don pascual. Yo quisiera traerme aquella escena que la leemos varias veces en el tiempo pascual, ¿verdad? El propio domingo de resurrección y luego en alguno de los otros domingos del tiempo pascual en la liturgia, aquella escena del Evangelio donde Jesús se pone en medio de la comunidad que está rota, que no se siente plena, que está llena de miedo y le dice a aquella comunidad de creyentes, como nos dice a nosotros hoy, la paz esté con ustedes, el don de la paz que reconstituye relaciones, de la paz que reconstituye el bienestar en la vida cotidiana, de la paz que nos invita a ser constructores de un estilo de vida no violento y que no conlleva la guerra, de la paz que nos hace sentirnos completos. Y además de dar el don de la paz, Jesucristo sopla sobre la comunidad creyente. Y dicen los expertos en Biblia, ¿verdad?, que ese gesto de soplar hace eco de aquel gesto de soplar del Dios creador en la primera creación. Por eso la Pascua de Cristo es una nueva creación
que nos hace nuevas criaturas para vivir un estilo de vida nuevo, distinto. Ya Daniel señalaba, ¿verdad? Ese estilo de vida que apunta a la cooperación, que apunta a dejar de estar compitiendo unos con otros, que apunta a considerarnos humanos, hermanos humanos y con toda la creación en esa nueva creación que brota por Cristo. Y me traigo algunos textos de Pablo, ¿verdad? Porque en la carta a los Efesios, Pablo afirma, Cristo es nuestra paz. Él hizo la paz, reconcilió a los dos pueblos uniéndolos en un solo cuerpo. Que estaban separados los judíos y los paganos, los unió en un solo cuerpo, diríamos en una sola familia, la familia de los hijos de Dios. Reconcilió a todos los seres consigo. Este texto de Colosenses para mí es un texto clave para nosotros los cristianos, ¿verdad? Reconcilió a todos los seres consigo, tanto a los de la tierra como a los del cielo, haciendo la paz por la sangre de su cruz en Colosenses 1:20. Y entonces la relación con toda la creación es una relación reconciliada por el misterio pascual de Cristo. Y sigo, ¿verdad? De Pablo, ¿verdad? Así pues, como estamos reunidos en un mismo cuerpo, la paz de Cristo reina en nuestros corazones, Colosenses 3:15, y es gracias al Espíritu que crea en nosotros un vínculo sólido en Efesios 4:3, el vínculo de la paz. Entonces empiezan los desafíos, ¿verdad? Porque la teología, la experiencia cristiana nos lanza a ser gestores de paz y empiezan los desafíos de lo micro a lo macro. En la vida cotidiana, la conversión personal pasa por saberse no solo agente, sino actor de la paz. Y hago la precisión entre agente y actor, porque un agente, ¿verdad? En la sociología francesa es aquel que solo reproduce siempre lo mismo, pero un actor está dispuesto a innovar. Entraríamos entonces en la dimensión que Laudato Si habla de la conversión ecológica y de la necesaria conversión ecológica que supone la conversión personal, la conversión en los modos que en la iglesia hemos hecho el proceso evangelizador, que supone también, como ya se ha señalado con anterioridad, un replanteamiento, una reconversión de algunos contenidos teológicos que sintonicen con esa concepción relacional y armoniosa de la vida cotidiana. Y entonces tenemos allí nosotros, ¿verdad?, la posibilidad de replantearnos el estilo de vida, de aquel estilo antagonista. Recuerde la imagen de los dos humanos, uno frente al otro, confrontados, pero con toda la creación en la misma situación, a un estilo de vida que desarrolla sensibilidad y aprende a llamar a toda la creación hermano, hermana, que enfatiza la relacionalidad armoniosa, porque ha sido reconstituida por la Pascua de Cristo, capaz de ser gestor de comunión y de cooperación entre nosotros y con relaciones de comunión y cooperación con toda la creación, experimentándonos todos como un don del Dios creador desde una responsabilidad de todos por todos. Cuando San Juan Pablo II, en Solicitud Rei Socialis del año 87 del siglo pasado, señalaba que la solidaridad es la responsabilidad de todos por todos, no podemos dejar de lado la obra de la creación en su conjunto. También con la creación en su totalidad estamos llamados a establecer relaciones de solidaridad entendidas como responsabilidad. Eso supone recuperar el ejercicio y la vivencia de la búsqueda de la verdad, la libertad, la caridad y la justicia, que son los valores de la doctrina social de la Iglesia, para generar respeto a la creación y a nosotros mismos, tolerancia entre nosotros y con toda la creación y en la relación con Dios, convivencia sana que produce vínculos sólidos para vivir y no solo para sobrevivir, que es uno de los grandes desafíos que la crisis socioambiental nos lanza hoy. Muchas personas están sobreviviendo porque hay una convivencia que no está armoniosa, que no está buscando la solidaridad. Y pienso yo que tenemos un desafío enorme, ¿verdad? Dada la crisis socioambiental, de ir haciendo hospitalario nuestro mundo, nuestra casa común se ha vuelto hostil,
se ha vuelto inhóspito, lo hemos vuelto inhóspito, no se ha vuelto solo. Nosotros los humanos, con esa manera de relacionarnos con la creación, se ha vuelto inhóspito el mundo para vivir y deja de ser un mundo y se convierte, deja de ser el cosmos, el mundo, y se convierte en un caos donde hay que intentar sobrevivir. Y ya sabemos, ¿verdad? Usted y yo, que en el intento de sobrevivir muchas veces priman las relaciones como las del relato bíblico de Caín y Abel. No logramos reconocer en el otro ni en la creación a nuestro hermano, a nuestra hermana, y entonces emprendemos la destrucción del otro, la destrucción de la creación, creyendo que eso nos va a asegurar la existencia y la sobrevivencia, y más bien estamos complicándonos nosotros la existencia. Yo había preparado esas pocas diapositivas para hablar de la paz con Dios y la paz con toda la creación. Me parece que el desafío de ser constructores de la paz sigue vigente, ¿verdad? Sigue ahí latente para nosotros. ¿Por qué? Porque ese desafío implica revisar mis modos de ser persona, de relacionarme con otras personas y con el conjunto de la creación, con un aprendizaje social que nos ha enseñado, y ahí viene el tema de la conversión y del reaprendizaje, de verdad, de cómo vivir, que tocaba Sofía al principio, ¿verdad? Nos ha socializado para que seamos explotadores de los bienes creados, tanto que acostumbramos llamarlos recursos, ¿verdad? Y yo siempre insisto, ¿verdad? Para nosotros en cristiano, pues son bienes de la creación, no son recursos. A veces se nos cuelan en algunos documentos, incluso eclesiales, ¿verdad? Usar la palabra recurso, así sin más, y eso pues nos lanza un tipo de relacionalidad con los bienes de la creación. Si yo dejo de pensar que son bienes dados, que son dones, que el buen Dios creador nos ha puesto en las manos, pues puedo hacer con ellos lo que quiero. Y en ese hacer con ellos, pues me apropio de ellos de manera injusta, eh, tomo más de lo debido, genero desigualdades, se descompone el tejido social y entonces ya no somos familia de hijos de Dios. Por eso el desafío de la paz con Dios y el desafío de la paz con la creación pasa por la conversión personal, pero también por la conversión pastoral y la conversión ecológica, que son claves para que nosotros podamos generar entonces una conversión social. Voy a decirlo simple, no me quedan unos segundos, un fermento de un mundo nuevo en las maneras de ser, de pensar, de sentir, de actuar desde nosotros, movidos por el misterio pascual de Cristo que reconstituyó las relaciones de armonía con la creación, con el Dios creador a quien podemos llamar Padre y con nosotros que aprendemos a ser hermanos. Gracias por el tiempo. Creo que estamos bien por allí.